Hacerse el muerto es un libro de cuentos tragicómicos que alternan tonos muy divertidos con tonos muy tristes, o que incluso en algunas de las piezas tratan de fusionar esos dos tonos en un mismo texto, pasando del llanto a la carcajada, o introduciendo una broma en un momento inoportuno, o un pequeño drama en un momento aparentemente gracioso. Creo que en general el estado de ánimo de la vida es cambiante, y que la realidad tiene algo de montaña rusa emocional, ¿no? Y por tanto, cada vez me parece más artificial el tratar de sostener un tono durante 200 páginas. Y me interesa, por tanto, cada vez más la posición del lector o el espectador, es decir, del cómplice de la ficción, que no sabe muy bien cuál es su actitud ante la ficción que está contemplando, es decir, que no se sepa si se espera de él que llore o que ría. Encuentro que esa duda es estéticamente estimulante. Y bueno, son cuentos, los del libro, que van desde muertes ajenas muy terribles, simulacros de fusilamiento o pérdidas tan cercanas como la de mi madre, a una conversación de dos filósofos en el baño mientras mean, o una especie de resurrección de Sor Juana convertida en monja fatal que no deja de fornicar ni un minuto, que cuelga los hábitos después de perder la virginidad con 7 frailes gorditos, y que decide exigir a sus amantes que no se enamoren de ella porque, argumenta Sor Juana, no se puede ir al infierno por amor. Entonces, bueno, pasando de la picardía a la pérdida, es que transcurre este libro, Hacerse el muerto, cuyo título de algún modo resume un poco esa actitud, ¿no? Hacerse el muerto es una expresión lúdica, un fingimiento que trata, sin embargo, de representar algo muy serio y muy terrible, y que es, por desgracia, la única certeza que tenemos, y es que muy pronto no estaremos aquí, ni ustedes, ni yo. Bueno, por un lado, creo que los problemas, desafíos que se encuentra un cuentista para ordenar su libro se parecen a los que tiene un poeta para organizar sus poemas. A mí me gustan los libros estructurados. La gran pregunta es si esa estructura precede a la escritura o es el resultado natural de la escritura. Son como dos escuelas, no necesariamente irreconciliables, pero sí que trabajan con estrategias bastante distintas. Está el que dice, no, un libro de cuentos ha de tener un hilo conductor, que es un poco como el cliché fetiche, ¿no? El hilo conductor, ¿no? Que es un poco como decirle al libro de cuentos, ¿podrías por favor parecerte una novela? En la esperanza, ¿no?, de que se pueda resumir el argumento del libro y hacer una entrevista con lemas y decir, mi libro de cuentos es sobre 16 cultivadores de petunias, todos ellos de gran estatura, que trabajan de 4 a 7 y se divorcian. Claro, esto a mí me resulta opresivo, ¿no?, como premisa. El saber qué clase de cuentos va a escribir uno durante los próximos 5 años. A mí me parece que el género cuento tiene la gran fortaleza o la gran incertidumbre de poder reinventarte cada vez que empiezas un texto. Hay algo de primer cuento cada vez que escribes un cuento. Hay algo de posibilidad de renovar las premisas, el argumento, los personajes, el tono. La novela, que es un género fascinante por otras razones, te va volviendo esclavo de los antecedentes. Uno va estando comprometido con lo escrito. Y eso hace que sea una escritura muy intensa, pero también que sea difícil en la página 80 reinventar completamente el libro, ¿no? Por muy aireano que uno sea, uno tiene escritas ya 80 páginas que van hacia alguna parte, ¿no? Y puede haber una inflexión, pero no un borrón y cuenta nueva. Bueno, pues precisamente el cuento te permite sabotear tu estética anterior y realmente plantearte cómo quieres escribir de nuevo. Entonces, como género de aprendizaje permanente, creo que, por tanto, te permite un libro con variedad. Ahora bien, una cosa es la variedad y otra cosa es el desconcierto. Por lo tanto, a mí me gusta, una vez que voy teniendo algunos cuentos ya acumulados, ir tratando de leer las asociaciones, los puntos en común, los contrastes, porque poco a poco esas piezas van dibujando, insinuando una posible estructura. En el caso de Hacerse el muerto, yo vi que iban saliendo cuentos de tonos muy extremos, es decir, que tenían
pocos grises en su estado de ánimo. Eran cuentos o realmente elegíacos o realmente sarcásticos, ¿no? O tremendamente íntimos o absolutamente fantasiosos. Y vi que iba a ser un libro entonces de grandes contrastes. En lugar de mitigar esos contrastes, traté de mantenerlos, de acentuarlos y de trabajar una estructura que fuese como... Yo siempre digo que los cuentos son como la música de cámara de la narrativa. Y la música de cámara se estructura mediante cambios de tono brusco. Está el movimiento lento, el movimiento rápido, el movimiento alegre y el movimiento fúnebre. Bueno, pues son 6 partes de 5 cuentos. Cada una de esas partes tienen un tono común, pero entre esas 6 partes dibujan una especie de geografía inestable y que fue premeditada. Por tanto, sí me gustan los libros de cuentos con estructura, a condición de que esa estructura esté al final del proceso de improvisación de escritura y no como que sean un a priori que limite las posibilidades de experimentación de cada pieza. Bueno, a mí como lector la extensión personalmente me da igual, como lector, es decir, que aprecio mucho la tradición norteamericana, esta de, no sé, de Foster Wallace, que llamó cuento a una novela de 200 páginas que incluye al final de La niña del pelo raro, que es un libro de cuentos y el último de los cuentos tiene 200 páginas, ¿no? Sin embargo, en ese libro hay otros de 6, 7, o sea que incluso en la tradición norteamericana hay mucha flexibilidad. Pero bueno, pienso en Lorrie Moore, o el mismo Cheever, cuentistas que adoro y cuyos textos fácilmente sobrepasaban las 30 páginas. Ahora bien, como escritor, a mí ese ritmo no me sale. No me sale porque en cuanto un texto me pasa de las 10-20 páginas, empiezo a novelarlo. Empiezo a desarrollar las situaciones, empiezo a buscarle personajes secundarios, empiezo a buscarle un transcurso del tiempo más dilatado. Entonces no puedo escribir un cuento de más de 10 o 15 páginas porque deja de ser un cuento. A mí se me va la novela. Entonces, como escritor, suelo mantenerme unos márgenes, pongamos, de 1 a 10 páginas. Es la extensión donde más cómodo me siento y en la que encuentro que además, como narrador y poeta que trato de ser, hay ahí un territorio fronterizo. Es decir, en los relatos muy breves uno puede utilizar recursos más propios de la poesía, resúmenes simbólicos, metáforas, importancia absoluta del ritmo, economía y elipsis radicales, todo esto que tiene que ver con el poema y que tiene que ver con la exigencia brutal de brevedad, pero al mismo tiempo, como es un cuento, uno trata de que haya un personaje que tenga un argumento, aunque sea mínimo, pero que sea resumible en 2 palabras. O sea, trata uno de cumplir con las 2 funciones del texto, la narrativa y la poética. Y encuentro que los textos muy breves se quedan fácilmente en ese mundo anfibio donde todo es lírico y todo es narrativo al mismo tiempo, ¿no? Por otro lado, en el libro, como es un libro de contrastes, procuré, quien se moleste en ver un poco el ritmo, la respiración del libro, descubrirá que el último texto de cada parte es el más largo y que hay una especie como de sístole y diástole bastante, iba a decir premeditada, pero no, bastante encontrada al final del proceso de ordenamiento de los textos, que hace que se pase de textos breves a más largos. Y eso lo que busca, si hay suerte, es esa sensación de sobresalto permanente que les decía al principio que podía ser una de las máximas virtudes del cuento. El no saber qué nos espera. No saber si lo que nos espera es cómico o trágico. No saber si nos esperan 3 líneas o 10 páginas. Como parte de ese ejercicio de asombro forzoso que tiene leer un libro de cuentos, ¿no? La novela es una lectura iniciática. Cuando uno entra en el libro hay un cierto esfuerzo, ¿no? Uno le cuesta hacerse con el mundo, con el tono, con el universo del libro, pero una vez que uno lo logra, todo va sobre raíles. Hay algo de acostumbramiento, con lo cual el esfuerzo está al principio. En un libro de cuentos uno ha de renovar sus prejuicios o prescindir de ellos cada pocas páginas. Y creo que el variar la extensión de cada uno de los textos, el no poner textos de extensiones similares juntos, ayuda a esa sensación de reinvención permanente cada vez que un texto comienza. Sí, yo tengo un vicio, una extravagancia, como queramos llamarla, que es poner un pequeño apéndice teórico sobre el cuento al final de mis libros de cuentos. No es una explicación del libro, ni muchísimo menos un preámbulo para entenderlo, nada de eso. Es un añadido, una especie de o bonus track si fuera un disco, o de extras si fuera un DVD. A mí me gustan mucho los extras de los DVDs.
y a veces soy tan freak que empiezo por los extras. Creo que cuando a uno le gusta o le interesa algo, ese placer te lleva al conocimiento, a la curiosidad técnica, ¿no? Esto incluso en gente que dice detestar la teoría. Estás comiendo un plato, te gusta y rápidamente piensas, ¿esto lleva ajo? ¿Le has puesto romero? O sea, uno quiere saber qué es lo que le ha hecho disfrutar, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado la teoría de la escritura, no la teoría académica, es una teoría del cómo se hace un texto. Y no necesariamente mis textos, sino los textos ajenos. Entonces en mi libro de cuentos está este apéndice con dodecálogos sobre el arte de hacer cuentos, muchos de los cuales hablan, insisto, no de mis cuentos, sino cuentos ajenos que yo leía e iba teniendo ideas sobre cómo se construyeron. Son pequeñas anotaciones técnicas al margen de los cuentos que he escrito y leído. No tienen ninguna vocación normativa, no son recetas para escribir cuentos, sino que son pequeños ensayos en forma aforística, ¿no? Son más apuntes de complicidad lectora que recomendaciones para escribir cuentos. Si son dodecálogos y no decálogos, porque el decálogo tiene algo de aspiración a lo irrefutable, ¿no? Los mandamientos son 10, el 10 es un número redondo, el 10 es la máxima nota, es como que el que formula 10 principios no admite ninguno más. Mientras que el 12 es un número más arbitrario, el dodecálogo es un género casi absurdo, ¿no? Elaborar un dodecálogo es una palabra que a duras penas uno puede pronunciar, pero por eso mismo puse 12, para que quedase claro que son arbitrarios, provisionales y discutibles. Y de hecho ya he hecho 4 dodecálogos a lo largo de mis libros, ¿no? Y van a venir muchos más. Y se refutan entre sí. Son como cada uno de ellos proponen un acercamiento a cierto tipo de cuentos, ¿no? En Hacerse el Muerto, por ejemplo, el último de los dodecálogos habla del cuento posmoderno, es decir, de la forma mucho más líquida, que no se dirige a una revelación final, que está muy dominado por una primera persona muy autoficcional, etc. Y los dodecálogos anteriores abordan quizás un costado más clásico del cuento. La idea es 1001 maneras de hacer un cuento y disfrutar de él. Y para quien está interesado en la cocina, en las bambalinas de la escritura de cuentos, quizás pueda disfrutar de estas pocas páginas finales que en caso contrario pueden omitirse sin ningún problema.